En la noche llegamos al Hierve el Agua, donde decidimos establecer nuestro campamento. Si duermes en este lugar, tienes única oportunidad de estar casi solo en este milagro de naturaleza, porque durante el día se llena con turistas. En Hierve el Agua encuentras cascadas petrificadas por los minerales y varios estanques naturales donde puedes nadar y disfrutar increíbles vistas del valle. Este único lugar se está formando por miles de años y también está reconocido por ser uno de los más viejos sistemas de irrigación en Mesoamérica. El valle tiene condiciones perfectas para el cultivo de plantas y flores, así que supongo que no te va a sorprender que en esta área puedes encontrar enormes plantaciones de marihuana. En el fin, estamos en México. Mucha gente también le sorprende porque este lugar se llama Hierve el Agua. Si el agua no hierve, al revés está bien fría y tienes que sufrir para tomarse tus fotitos por Instagram. El nombre real de este lugar no es Hierve el Agua, pero hierba en el agua. Por ser una de las valles con plantaciones más grandes de hierbas naturales, con grandes resultados gracias a un sistema de irrigación natural lleno de minerales. Entonces, trae tu traje de baño y hierbita y disfruta este hermoso lugar. ¿Cómo dijo que se llama? Boleo. Boleo. Ajá. A verlo, ¿puede Ese es el- enseñarnos poquito de ese? ¿Lo compran o plantan aquí? Se da en el campo, ¿De campo aquí? de campo. ¿Y qué más plantan Este allá? es el poleo que se le pone al frijol para molerlo. Para molerlo. Ya se ¿Una fríe. más o otra más? El frijol se fríe Esa mera, por con favor. su cebolla, Ajá. sí. Y este es Y el esto sabor es del lo- frijol. Ah, Sí. con razón. Para que se le ponga las memelitas. Sí. Miren nomás. Miren nomás cómo se come sus memelitas aquí mi compadre. Miren nomás. Una memelita más, oiga, por favor. Sí. Y una-